Listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que son seguros. ¿Ya? A nivel de los seguros, como costo de propiedad, hay que tomar en cuenta que anualmente nosotros hacemos la renovación de la póliza del seguro. Y la póliza del seguro, pues, es un contrato en realidad que se toma, ¿no?, con las aseguradoras. Y ese contrato se basa a una serie de factores que obviamente estas empresas aseguradoras tienen ciertos diferenciales, ¿no? Que respecto a a las coberturas que me ofrecen, ¿no? Con los distintos sucesos que pueda tener con el vehículo. Y entonces, esto hace que haya una variabilidad de precios, ¿no? Pero lo que hay que entender es ese precio, o sea, cómo es que se sujeta, ¿no? Porque generalmente nos pueden dar un valor que es el valor de la póliza. Y, por ejemplo, ¿no? Me pueden decir que para cierto año, por ejemplo, mi vehículo lo van a asegurar por, qué sé yo, $1,200, ¿ya? Perfecto. Compro la póliza, ¿sí? Se asegura. Y al siguiente año, cuando me toca ya renovar una póliza, me dicen, bueno, te voy a dar el mismo costo. Mira, voy a ser buena gente, te va a decir la aseguradora, ¿no? Entonces, te voy a dar a $1,200 nuevamente tu póliza, ¿no? Y entonces nosotros, uy, qué bueno, no me han subido nada, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Pero no es bueno, porque el comparativo que se tiene que hacer es el valor de la póliza respecto a lo que se llama valor asegurado. Y eso lo están viendo por acá, ¿correcto? Porque en realidad los valores de la póliza dependen del valor asegurado. El valor asegurado es ese monto que me estarían coberturando con el seguro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me pueden decir, ¿no? Ya, perfecto. El año 1 que te he vendido la póliza a 1,200, el valor asegurado de tu vehículo era 19,000. ¿Sí? Entonces, si yo saco la proporción entre el valor de la póliza y el valor asegurado, ¿no? Divido, ¿no? 1,200 entre $19,000. Y eso me sale 6,32%. ¿Ya? Ese sería en realidad el valor que me están cotizando, ¿correcto? Un 6,32% del valor asegurado. ¿Ya? Y en el segundo año, que de buena gentes me dijeron, te voy a cobrar igual 1,200, no te voy a subir para nada, no te voy a afectar en ese sentido. El valor asegurado del vehículo, le voy a poner un valor X, bajó a $16,000, porque obviamente los vehículos se van depreciando, ¿no es cierto? Y eso ya lo sabemos. Entonces, ahora voy a dividir ese mi nuevo valor de póliza de 1,200 entre el nuevo valor asegurado, que es 16,000, ¿correcto? Y eso me sale un valor de 7,5%. O sea, ahora mi segundo año de seguro me está resultando más caro que el primero. Porque el primer año me costearon 6,32% del valor asegurado. Y ahora me están costeando 7,5% del valor asegurado. Entonces, ¿estoy realmente teniendo una buena cotización? No, pues. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos esperar conocer. ¿Cuál es el porcentaje
del valor asegurado que está representando el valor de la póliza que me están cotizando. ¿Ya? Ese es un tema informativo. Ahora, a nivel del mercado, las proporciones están en esta variabilidad, de 4 a un 7% del valor asegurado. ¿Ya? Entonces vamos a manejarnos con un valor de este tipo para hacer la proyección del seguro de este vehículo, ¿correcto? Y justamente vamos a ver lo que normalmente se da en coyunturas productivas, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que sabemos que el vehículo tiene 5 años de propiedad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá los seguros, ¿ya? Entonces yo lo que voy a ver acá en esta hoja es lo siguiente, ¿no? Yo sé que mi vehículo tiene un valor inicial, ¿sí? ¿Sí? Estoy poniendo mal esto, creo. Ya, no, está bien ahí. Valor inicial. Caray, otra vez me he equivocado. Está bien acá, ya, ahora sí. Y acá voy a poner los años, ¿ya? El año 1 hasta el año 5. Y efectivamente, como lo hemos dicho, tiene que haber una depreciación. Y por ende, haber un valor final, ¿correcto? Entonces, el año 1, este vehículo me cuesta 19.990 y por ende, ese va a ser su valor inicial, ¿ya? 19.990. Ahora, yo sé que en todo el año este vehículo se va a depreciar. ¿Cuánto se va a depreciar? Nosotros sabemos que el vehículo tiene un uso estimado anual de 25.000 kilómetros y tengo ya este valor de depreciación estimada para los 5 años por kilómetro. Entonces, por año yo tendría que saber que va a haber una depreciación de este indicador multiplicada por el uso estimado anual en kilómetros. Entonces, su depreciación va a ser así. Este valor por 25.000. ¿Correcto? Entonces, al final de ese año, el valor del vehículo va a ser 17.621, que va a ser el valor inicial del año 2. ¿Correcto? Están ahí por decimales, ¿ya? Vamos a bajarle a 2 decimales. Ya está. Entonces, ya, vamos a ver. Entonces lo mismo, ¿no? Hay una depreciación, se va a repetir lo mismo porque acuérdense que es un indicador que está basado a los 5 años, ¿ya? Y por ende también va a reducirse a ese valor. Y en el año 3 se supone que es el mismo valor final del año 2, ¿ya? Entonces, correcto, ya puedo ahora sí jalar todo esto para que ya las fórmulas puedan ir haciendo los cálculos respectivos, ¿ya? Y ahí están los distintos valores para todos los años, ¿ya? Entonces, la tasa del seguro, esto lo voy a considerar, ya saben, respecto al valor asegurado. Acá estoy trabajando con 4 a 7%. Entonces, el primer año voy a poner un valor de 5.5% mejor, ¿ya? 5%. Entonces, la prima del seguro, ¿correcto? ¿Cuánto me va a costar? Va a ser 5% del valor asegurado. Y yo ese año lo voy a asegurar por el valor inicial. Siempre aseguro por el valor inicial, ¿ya? Ahí está. Para el año 2, bueno, seguramente voy a hacer que aplique, es un vehículo productivo, entonces seguramente va a haber alguna cierta aplicación del
de los seguros, entonces me van a subir pues a un 5.3%, ¿ya? Y así voy a ir proyectando la subida de los, ¿ya? Del seguro. Pero miren la prima cómo va bajando. ¿Por qué? Porque obviamente estoy asegurando ya por montos diferentes cada año. No estoy asegurando por el mismo valor. Si yo quiero asegurar por este mismo valor inicial, me va a costar más cara la prima. Eso sí es obvio, ¿no es cierto? Pero hay una depreciación, entonces, ¿conviene o no conviene asegurar por valores más altos? Conviene que tú puedas asegurar por el valor que realmente está tasado el vehículo. Entonces ahora las tasaciones de las aseguradoras están siendo muy ligeros. Entonces preferiría yo tener mi propia tasación. Y de hecho eso es importante. ¿Ya? Voy a subirle ahora un 5.5%. ¿Ya? Y por ahí nos vamos a mantener ya un 5.8%. Y ahí vamos a hacer que suba hasta el 6%. Ahí están las primas de seguros de los 5 años. Los 5 años tengo que contratar seguro, me conviene porque así también después me voy a evitar ciertas contingencias. ¿Ya? Entonces finalmente por prima total voy a pagar, ¿no es cierto?, durante los 5 años la suma de las 5 primas, ¿correcto? Entonces ahí está ese valor en dólares, ¿correcto? Entonces, el seguro como indicador, perdón, todavía no puedo hacer esto. Ahí está la prima total, ¿ya? Ahora, adicionalmente a esto, tengo que asegurar con el SOAT. Ahí está el valor del SOAT, 255 soles. Ya, entonces voy a poner acá, SOAT, 255, lo voy a llevar a dólares, ya, entre 3.36. Y voy a proyectar todos los años ese valor. Ahí está. Muy bien, entonces el indicador de seguro ahora va a ser lo siguiente. En los 5 años yo voy a pagar todo este valor por las primas de seguro, más, ¿no es cierto?, la suma de estos 5 por el SOAT. Ese sería el total del seguro. Pero eso es para 5 años. Entonces voy a dividir ahora entre el total uso estimado de esos 5 años, que lo tengo acá, ¿no es cierto?, que está acá en 125.000 kilómetros. Y entonces me va a dar un monto del seguro de 0.04 dólares por kilómetro. ¿Correcto? Esa es la... No, ya, ahora sí. Entonces lo que tengo que reconocer es que el banco me hace un préstamo, ¿sí? Me da el capital para poder adquirir ese bien, ese activo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto me va a prestar? Vamos a ver el precio del vehículo, ¿ya? 19.990, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Ahora, me da ese préstamo y me va a decir, a ver, te puedo dar el préstamo de acuerdo a tus condiciones crediticias, cómo calificas, ¿no? Entonces, lo máximo es que nos dan, por ejemplo, hasta 5 años, ¿correcto? De crédito vehicular, ¿ya? Y obviamente acá esto está condicionado, ¿no?, a la tasa también. Entonces, la tasa de 13.05% es una tasa que se le llama TCEA, tasa costo efectivo anual, ¿ya? 13.05%.
Y lo que hay que saber ahora con esta tasa es, muy bien, ¿y anualmente cuánto voy a pagar? Entonces voy a poner acá, pago anual. ¿Ya? A mí me prestan ese capital y cuánto tengo que ir pagando yo anualmente. Entonces lo que voy a hacer es calcular mediante las fórmulas financieras acá del Excel, ¿sí? Voy a buscar pago, ¿ya? Ahí tengo me pide la tasa, le doy la tasa, me pide el número de periodos, y me pide un valor actual. Este es el valor actual, el préstamo. Y va a salir el pago anual, ¿ya? En negativo. Claro, obviamente porque es una salida de dinero, ¿ya? Entonces, y yo quiero saber cuál es el pago total. A ver, el pago total por los 5 años. Entonces, miren, ¿cuántos dólares termino pagando yo? 28.451, ¿ya? Entonces, el interés total va a ser la diferencia, pues, de ese pago total, ¿sí? Ya lo voy a poner en valor absoluto, para que no salga negativo. El interés total va a ser el pago total menos el préstamo. Entonces, miren, termino pagando 8.461 dólares, ¿no es cierto?, de interés total. Y esto respecto al total uso estimado en kilómetros que tenemos. Voy a jalar ese valor de acá, ¿ya? Ahí está, en esa cantidad de kilómetros. Entonces, el interés va a ser igual a 8.000 y tantos dólares entre los 125.000. Y ahí ustedes pueden ver cuánto termino pagando como costo de interés por kilómetro. ¿Ya? Ahí está, 0.068 dólares por kilómetro. ¿Ya? Y así, miren, ya va sumando depreciación, seguros, intereses. ¿Correcto? Ya voy sumando en estos nuestros costos de posesión. Entonces, básicamente acá tenemos estos nuestros valores para nuestros 3 años y la tasa del impuesto sabemos que es 1% de la base imponible. Y la base imponible va a ser el valor inicial de cada año. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto voy a pagar de impuesto entonces por año? Bueno, ahí está 1% de cada valor, ¿no es cierto?, anual, inicial, ¿ya? Ahí lo tienen. Entonces, yo también necesito, como voy a calcular el impuesto total, porque esto es para los 5 años, porque cuarto año y quinto año ya no pago nada, entonces en suma en los 5 años voy a pagar el total que pague en los 3 años, ¿ya? Por eso voy a poner acá impuesto total va a ser la suma, ¿no es cierto?, de los 3 años. Y eso vale para los 5 años. ¿Ya? Y ya está. Y lo único que necesito es el total uso estimado en kilómetros, que eso es para los 5 años y para poder obtener el indicador, ¿no es cierto? Voy a jalar de por acá. Ya está. Entonces, impuestos. Ahí tienen el impuesto total entre los 125.000 kilómetros y tengo ese monto del impuesto en dólares por kilómetro. Ya está.
Entonces, acá tendría que poner monto. ¿Cuál es el precio? Le vamos a poner precio de la revisión. Me dice que es 89 en dólares entre 3.36. ¿Ya? Ahí está. 26.488 dólares. ¿Ya? Frecuencia. Dice 2 veces al año, ¿no? 2, ¿no es cierto? Revisiones por año. ¿Ya? Entonces, en los 5 años, ¿correcto? A 5 años vamos a tener un total de 10 revisiones. ¿Sí? Y entonces el monto total va a ser 26.488 por 10, ¿no? Entonces eso sería lo que pagaría en total con revisiones. Entonces revisiones técnicas como indicador, me faltó acá un dato, el uso estimado anual no, perdón, en total, ¿no? El total uso estimado, ¿ya? Otra vez vamos a jalarlo desde acá. Ya está, ahora sí, entonces revisiones técnicas, monto total entre el total uso estimado en kilómetros y ahí lo tienen, 0.0021 dólares por kilómetro. ¿Ya? Y esos son todos nuestros costos de posesión. Revisiones técnicas, impuestos, intereses, seguros y depreciación. ¿Correcto? Entonces, nuestros 5 costos de posesión. Si hacemos la suma, miren, voy a ir sumando, ¿ya? Voy a sumar esto en mi celular. Tengo 0.0948 depreciación, más seguros 0.036, más 0.068, más 0.0042, más 0.0021, tengo que la propiedad del vehículo me cuesta 0.2051 dólares. ¿Sí? Entonces los costos de posesión totales serían así, 0.2051 dólares por kilómetro. ¿Sí? Entonces, ustedes ya irán viendo que, por ejemplo, si yo decido alquilar este vehículo y mi contrato de alquiler va a ser, por ejemplo, que yo como propietario asumo la propiedad de mi vehículo y al usuario al que le voy a alquilar, él asume todo lo que es la parte de operación, él pone a su chofer, él va a pagar los mantenimientos, él va a pagar su combustible, su renovación de neumáticos y todos los elementos de desgaste especial. Entonces, yo tendría que ponerle una tarifa de alquiler que cubra este costo, estos 0.2051 dólares por kilómetro, pero que además me ayude a rentabilizar. Entonces, acá se le agrega el margen que se puede estimar. Ya, eso vamos a ver después de costear, vamos a ponernos distintos escenarios de calcular la tarifa del vehículo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Aquí está, ya, listo. Entonces, les decía que el hecho de proyectar los costos, ¿no es cierto?, requiere que pueda trabajar con pues, información cercana y adecuada, ¿no?, al proceso productivo que va a realizar el vehículo.
para que justamente esto me pueda ayudar a no sobrevalorar ni tampoco minimizar el valor del costo respectivo para el vehículo. Entonces tengo que tratar de trabajar con valores pues que estén ligados a la realidad de este mercado, del proceso productivo. Entonces a nivel del combustible es sumamente importante. Y el consumo de combustible como costo, ahí está la triple C, ¿ya? Que están viendo ustedes, depende de dos variables. Una primera variable que es manejable, cuando ya estamos en plena operación, es manejable por nosotros, que es el consumo de combustible. Este consumo de combustible obviamente es el que depende de N factores y eso es lo que tengo que reconocer, porque muchas veces echamos toda la responsabilidad a una de las partes y de repente no estamos viendo más allá, ¿ya? Entonces vamos a entender ese consumo de combustible. Y ese consumo de combustible hay que multiplicarlo por el precio del galón de combustible, ¿ya? Entonces, acá tenemos pues esas variables que me van a permitir calcular el costo del consumo de combustible. Miren qué sencillo, la fórmula matemática ahí está, ¿correcto? Pero atrás de esto, pues hay que hacer un estudio adecuado, ¿no? ¿Ya? Y entender el consumo de combustible es importante. Entonces, por ejemplo, primero, la idea también es hacer un monitoreo adecuado del consumo de combustible. Y ahora, felizmente, ya los vehículos ya vienen con su monitoreo de combustible en cabina. Pero a veces se nos erramos en el uso, ¿correcto? Y probablemente no estamos recopilando la información adecuada. Y por eso es importante también trabajar a la par con un control manual, ¿ya? Y este control manual es bien interesante porque nos ayuda a entender un poco el cómo se maneja matemáticamente esta métrica del consumo de combustible, ¿ya? Entonces, van a disculpar el pulso, ¿ya? Pero estoy haciendo el dibujo de un tanque de combustible, ¿ya? Entonces, voy a hacer en dos momentos y vamos a asumir que es el mismo tanque, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo cómo podría identificar lo que va sucediendo en el tanque de combustible? Bueno, seguramente hay un momento inicial en el que mi tanque de combustible está con cierto nivel, ¿no? O sea, hay cierto nivel de combustible, ¿ya? Que es esa zona verde, ¿no? ¿Ya? Que voy a achurar mejor para que se note que es pues la zona del combustible que tiene este tanque, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, abastecemos el combustible, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que el nivel máximo del tanque de combustible no es que me ocupe el 100% del volumen geométrico de ese tanque. No, hay un nivel que está establecido y que justamente esto está dado en los instrumentos de medición de los vehículos. Entonces, ¿cuál es la idea? Para hacer un control manual, la idea es que nosotros podamos aplicar la técnica del llenado a una condición constante. Entonces, en general la recomendación es hacer un llenado a full, ¿ya? Llenado a full, ¿correcto? Manteniendo siempre el nivel de full único
para todos los procesos de abastecimiento. A veces incluso se hacen llenados del tanque, es decir, hasta que llegue a la boca del tanque, ¿no? Y por hacer estos abastecimientos terminamos desperdiciando incluso combustible. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, porque si no, pues vamos a estar generando más bien nosotros desperdicios por un mal proceso, ¿ya? Entonces, imagínense que en este abastecimiento, voy a ponerme un caso X, ¿ya? En el que he llenado este tanque de combustible con una cantidad, qué sé yo, de 12 galones, ¿ya? A full, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, en ese abastecimiento, obviamente, poder hacer un control, ¿no? La fecha, ¿sí? Qué condición de operación, es decir, este abastecimiento se está haciendo al inicio de la operación, se está haciendo al final, cómo se está haciendo, ¿sí? De ahí anotar el kilometraje al momento del abastecimiento, ¿no? O sea, estoy haciendo un control manual, entonces toda esta información debe ir a la mano, ¿no? ¿Ya? Miren, ya ahí tengo ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? El vehículo va a trabajar, ¿sí? Va a hacer su trabajo, una cierta cantidad de kilómetros, ¿ya? En la que seguramente va a empezar a consumir el combustible abastecido en este tanque, ¿no es cierto? Entonces, eh, voy a tener que volver a abastecer ese tanque de combustible, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, no sé, una cantidad de cuántos galones, ya. Por ejemplo, voy a ponerle 300, ¿ya? 300, perdón, kilómetros, ¿ya? De trabajo. He hecho un recorrido de 300 kilómetros, ¿ya? Y entonces terminó esa mi operación de 300 kilómetros. ¿Y cómo me va a quedar el tanque? Seguramente me va a quedar pues en cierto nivel, ¿no? Espérenme un ratito. Me va a quedar en cierto nivel. ¿Ya? Nuevamente, entonces, achuramos. Ahora ese es el nuevo nivel del combustible en el tanque. ¿Ya? Y entonces yo sé que este tanque tiene un determinado nivel tope, ¿no es cierto? Que vamos a colocarlo ahí, ¿ya? Y obviamente, según mi protocolo de abastecimiento, pues voy a abastecer en la misma condición a tanque full, ¿no es cierto? Y también haré registro, ¿sí? De esta fecha, de la condición de de la operación de abastecimiento en realidad, ¿no? Si está haciendo al inicio, al final, cómo está haciendo, ¿ya? Y el kilometraje, ¿sí? Entonces, imagínense, y voy a condicionar acá, por ejemplo, de que este vehículo en este primer kilometraje se haya registrado, no sé, pues 2.900 kilómetros, ¿ya? Ese era su kilometraje cuando se realizó el primer abastecimiento. Entonces, el siguiente
fue a los 3.200 kilómetros. ¿Ya? Ahí está la diferencia de 300 kilómetros de la operación, ¿correcto? Y lo que abastecí en este segundo abastecimiento fueron 10 galones a full, ¿ya? Entonces, acá vendría la pregunta. ¿Cuántos galones de combustible consumí en esta operación de 300 kilómetros? Puedo recorrer por cada galón de combustible consumido. ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer por cada galón de combustible consumido? En cambio, el consumo me dice cuántos galones de combustible consumo por cada kilómetro recorrido. Entonces, el consumo de combustible no es otra cosa más que la inversa de ese rendimiento. O sea, 1 sobre ese rendimiento. ¿Ya? Eso quiere decir que para este caso, por ejemplo, el consumo de combustible sería igual a 1 entre 30, que sería 0.033 galones por kilómetro. Y lo que me estaría diciendo es que este vehículo consume 0.033 galones de combustible por cada kilómetro recorrido. ¿Correcto? Entonces, ese dato del consumo es justamente ideal entenderlo y poder saber cómo es su variación manual para poder compararme con el monitoreo ya en computadora de los vehículos. ¿Sí? Porque esto es muy importante poder hacerle un seguimiento y poder entender que estos valores de rendimiento, perdón, del consumo y de rendimiento también, porque son son simplemente inverso del otro, ¿no es cierto? Pero están relacionados. Entonces, ambos, lo ideal es trabajar bajo un intervalo de control, que eso es muy interesante, ¿ya? Pero, en principio, yo ahora tengo que sacar pues información, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo proyección, entonces obtener esta información del consumo o de rendimiento para poder trabajar con eso, esta mi proyección del consumo de combustible, ¿ya? Y también poder trabajar una estadística del precio por galón de combustible en el lugar, en el contexto de la operación, ¿correcto? Eso me va a ayudar a poder definir bien estos costos. Perfecto, entonces, seguimos lo que les decía, ¿no? Entonces, acá hay una muestra de rendimientos de combustible, ¿ya? Y esto vamos a procesar, vamos a evaluar según esta muestra qué podría pasar con la proyección de consumo de combustible de mi vehículo, ¿ya? Del vehículo que quiero adquirir para que trabaje en estas condiciones. Voy a colocar todo esto en el Excel. Vamos a ver dónde está mi Excel. Caray, esto no es el Excel. A ver, déjenme un ratito separar nada más esto. Diseño, vamos a... Con mis vehículos va a ser ya mi población real, entonces no necesariamente lo que sucede en la muestra es lo que va a suceder en la población. Entonces, eso justamente tengo que trabajar, ¿ya? Para esto, ¿qué cosa se hace? Bueno, se trabaja con una distribución estadística que es una denominada distribución normal.
esta distribución normal lo que posee son dos variables. Una variable, voy a anotar acá, distribución normal, correcto, que tiene dos variables. El promedio y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces vámonos a la pizarra un ratito y ahí les voy a comentar un poquito más sobre esta distribución, ¿ya? Entonces vamos a ver. Estas distribuciones estadísticas obviamente me permiten posicionar, ¿no es cierto?, como datos de referencia respecto a una muestra el comportamiento de una población. Entonces, ¿qué sucede? Que una población pues va a tener un comportamiento así tipo una campana, ¿ya? Bueno, debe ser una campana que sea, eh, caray, se me fue el término, regular hacia ambos lados, ¿no? O sea, es decir, ambos lados son un espejo del otro, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que en esta forma acampanada, lo que voy a tener acá en la cúspide de esa campana es lo que se llama el promedio, ¿ya? Pero el promedio ¿de quién? Esto ya no es de la muestra, sino esto es... Entonces, esta forma acampanada, les decía, es respecto a la población. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es demostrar que este promedio que salga de esta muestra de datos, en este caso de rendimiento de combustible, sea el de la población. Pero como estoy hablando de dos cosas distintas, porque uno es la muestra de datos y el otro es lo que refleja la población, entonces lo que va a pasar es que los datos de la población se muevan respecto del promedio, se desfasen. Entonces voy a tener pues valores que están más alejados del promedio, otros valores que están más cerca, otros mucho más cerca, ¿no?, al promedio, ¿sí? Y eso, si se dan cuenta, para ambos lados de esta campana, ¿no? Eso se da para ambos lados. Entonces, lo que ustedes estarán viendo es que hay una dispersión respecto al promedio. Y eso pues lo que en realidad me está dando es ese otro parámetro que les había puesto, que es la desviación estándar. ¿Cuántos se están desviando en promedio, ¿no es cierto?, del promedio, del valor promedio de la muestra, ¿ya? Esa es la desviación estándar, ¿correcto? Todo esto está referido a la población. Ahora, encima de esto todavía, no es que yo vaya a tener, como hay una desviación y puede ir hacia abajo o hacia encima del promedio, entonces se maneja un margen de error. Eso quiere decir que el promedio de la muestra, el promedio de la población, perdón, va a ser así, el promedio de la población va a ser igual al promedio de la muestra, ¿ya? Promedio de la muestra, ¿correcto? Pero, acá voy a poner mejor, sin escribir, más, menos, un margen de error, ¿ya?
un error. ¿Sí? Entonces, este error dentro de esta distribución normal, ¿correcto? Este error matemáticamente tiene un valor, ¿ya? Y está dado por una ecuación matemática que justamente ahorita la voy a mostrar. ¿Ya? A ver, acá ustedes van a poder ver. Voy a compartir. Esto en realidad de información hay un montón, ¿ya? Está dado por, bueno, esta expresión que ustedes tienen acá, que es la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar respecto a la raíz cuadrada del número de datos de la muestra, ¿ya? Este valor. Pero a eso se le multiplica por 1.96. Este 1.96 es una constante que refleja esta distribución estadística cuando se quiere trabajar con unos límites de confianza de 95%, que en general a nivel de estadística es una referencia muy clara, ¿ya? Generalmente se trabaja con niveles de confianza de 95%. Entonces, ¿cómo va a ser esa función? Ahorita la vamos a poner, ese error, ¿ya? Para que lo puedan entender. Ese error dice que es igual a 1.96, ¿sí? Multiplicando a esa desviación estándar, lo voy a escribir mejor acá, ¿ya? Desviación estándar a ver, ahí, dividida entre la raíz cuadrada de la muestra de datos. Entonces, la raíz cuadrada de la muestra de datos. De la muestra, ¿correcto? De la muestra, ¿ya? Entonces, ustedes entenderán que a mayor cantidad de datos vamos a tener menor margen de error. Va a ser, digamos, un mejor valor aproximado del promedio de la población, ¿ya? Con esto vamos a trabajar. Entonces, vamos a calcular ese error y para eso tenemos que calcular esta desviación estándar, este promedio de la muestra y los datos ya los tenemos, son 12 datos, ¿correcto? Entonces eso vamos a calcular acá en el Excel, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, estoy grabando además, Entonces, el promedio, ¿promedio de quién? Promedio de la muestra, ¿ya? El promedio de la muestra, simplemente le dicen promedio al Excel y seleccionan todos los valores de la muestra. Ahí está. Ese es el promedio en kilómetros por galón. De ahí, desviación estándar. ¿De quién? También de la muestra. ¿Ya? Mejor voy a poner esto así. Esto también. Ya está, perfecto. Desviación estándar de la muestra entonces. Caray. Ya está. Entonces, desviación estándar de la muestra. Miren, también acá en el Excel. Desviación, y acá está, desviación estándar. Desviación estándar. Y le voy a dar todos los valores de la muestra. Y me dice que la desviación estándar es 1.63 y ese valor que ha salido ahí. También en kilómetros por galón, porque está en función de todos los valores que tenemos acá. ¿Correcto? Ahora vamos a ver el error.
ese error muestral. Error muestral. ¿Ya? Vamos a ver. Dice que ese error, según la fórmula de pizarra, vamos a volver a ver, es igual a 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra de datos. Ya. Entonces, dice que es 1.96 por la desviación estándar entre la raíz cuadrada, raíz, nada más voy a escribir, raíz, ahí está. ¿De quién? ¿Cuántos datos tenemos? 12, de los 12 datos. Ahí está, y me dice que este es el error muestral, ¿ya? También en kilómetros por galón. Listo, entonces ahora ya puedo aplicar la fórmula para calcular el promedio de la población, que sería el promedio de la muestra más menos el error. Eso quiere decir que voy a tener dos posibles valores. Entonces, voy a tener en este caso, para la población, ¿sí? Para la población, voy a tener un rendimiento máximo, ¿sí? Rendimiento máximo y un rendimiento mínimo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería? Tendría que ser promedio de la muestra. Si quiero el máximo, tiene que ser el que se va por encima de del promedio de la muestra, más el error, ¿correcto? Y el mínimo va a ser el promedio de la muestra menos el error, ¿correcto? Y ahí yo tengo ya mis valores del rendimiento. Ahora, estoy haciendo proyección, entonces, ¿por cuál de los valores me voy a inclinar? ¿Cuál me conviene más que el otro? A favor me va el rendimiento máximo, porque me estaría diciendo que mi vehículo va a poder recorrer mayor cantidad de kilómetros por cada galón de combustible consumido. Entonces, más bien, en la peor condición voy a trabajar con el rendimiento mínimo. Y entonces, esto me va a dar un consumo de combustible de 1 entre el rendimiento mínimo. Y me va a salir ese valor de 0.0485 y demás galones por kilómetro. ¿Correcto? Este es el valor con el que voy a trabajar. ¿Qué cosa más necesito ahora para el costeo de combustible? Acuérdense que lo que necesito es tener el precio del galón de combustible. Entonces me parece que ese dato también lo tenemos y en realidad se debería hacer también un proceso así muestral, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, ya me parece que tenemos el precio del galón de combustible, no lo veo. No, no está, ¿no? No está el precio. Bueno, entonces, igual hay que hacer ahí un análisis respecto a también un proceso estadístico sobre el precio del galón de combustible. Obvio, pero ya no tan exhaustivo porque ese precio del galón de combustible ya depende mucho de factores externos. O sea, eso yo no lo voy a poder condicionar. ¿Ya? Entonces voy a ponerle acá, precio del galón de combustible, por ejemplo, 3.5 dólares por galón. ¿Ya? Entonces, el costo del consumo de combustible, según mi proyección, sería consumo de combustible por precio del galón de combustible y me estaría dando un primer costo de operación, que es el costo del consumo de combustible,
de 0.17 dólares por kilómetro, no por galón. ¿Ya? Ese sería mi primer costo de operación. Muy bien, entonces les decía que el tema del consumo de combustible, miren, cuando yo hago ya espérense, no estoy compartiendo. Cuando yo hago ya control en sí del consumo de combustible, pues es por varias razones, ¿no? Este tema del combustible es bien sensible, porque de los 6 costos de operación que se pueden conocer y que, bueno, hemos visto al inicio, ¿no es cierto?, cuando hemos entrado a costos, este es el que representa la mayor proporción. Y en realidad, pues se mueve bastante dinero atrás del combustible de una flota vehicular. Por eso que es sensible, ¿no? Y claro, su administración viene siendo complicada. O sea, independientemente del lugar donde estemos, en todo sitio, en todo país, es un problema el tema del combustible. Justamente por el tema de que tiende mucho a ser sujeto de robo, ¿no? Y manipulación. Entonces, y esto es porque pues, el precio del combustible es demasiado oscilante, o sea, sube y cuando tiene que bajar, baja una miseria y está en permanente ascenso y no se logra la estabilidad, ¿no? Salvo ahora la pandemia ha hecho que vuelva a bajar ¿no? a un nivel ya más o menos manejable. Pero ni aún así, o sea, otra vez va a regresar la inestabilidad y va a empezar a subir y no bajará en la misma proporción y el Estado tiene que controlar el tema del combustible con temas de subsidios y estamos en eso, ¿no? Entonces es un tema bien delicado, ¿ya? Entender los factores que afectan es primordial. Y en general nosotros nos vamos por este segundo factor casi siempre, chofer, ¿no? Ese chofer es el que me genera el alto consumo de combustible. Pero no solo es el chofer, sino que hay una vinculación con el equipo en sí, con la misma operación, ¿ya? Con procesos de control, de medición y con otros elementos del vehículo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, a nivel del vehículo, muchas veces, y esto más que todo se ve en vehículos pesados, ¿no? En camiones podemos observar, por ejemplo, que a veces hemos realizado configuraciones que de las que esperamos más de lo que podrían dar, ¿sí? De repente he adquirido un vehículo con una configuración más de fuerza que de potencia. Y mi operación requiere más potencia que fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? La unidad me va a generar pues un consumo de combustible elevado, ¿no? Porque voy a pedirle que dé potencia y no tiene esa configuración. Y puede pasar al revés también, ¿no? O sea, yo tengo un vehículo que es más de potencia y yo lo que requiero para la operación es un vehículo más de fuerza. Y entonces igual voy a tener que generar operaciones inadecuadas y el vehículo va a terminar consumiendo más combustible. Segundo, el tema de la aerodinámica. Este tema también que, aunque no tiene un impacto tan fuerte como el de la configuración, pero en rutas largas empieza a generar un impacto, ¿no? Acumulativo, ¿sí? Porque, claro, la aerodinámica empieza a actuar en los vehículos, dicen teóricamente a partir de los 60 kilómetros por hora. Yo creo que sí es desde menos, por ejemplo, 50 kilómetros por hora ya me va afectando y
va avanzando proporcionalmente, ¿no? Y claro, hay otros factores que van a hacer que también se vaya incrementando esta fuerza de oposición que me genera el aire al trabajo, al movimiento normal del vehículo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el hecho de trabajar con ventanas laterales, ¿no? Es decir, chofer y copiloto abiertas, termina también afectando a este aspecto de la aerodinámica, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que están atrás de esta situación, ¿sí? Después tenemos el mantenimiento propio del vehículo, ¿ya? Que, bueno, cuando hablo del mantenimiento, probablemente todos dirán, ¿no? Bueno, el mantenimiento debería recaer más en el sistema de combustible, pero no necesariamente, pues, o sea, todo el vehículo en sí, si no está adecuadamente mantenido, va a generar un impacto sobre todos los demás sistemas, ¿no? O sea, cualquier sistema tiene un impacto sobre todos los demás. Y esto me va a generar pues que no hay un buen desenvolvimiento y por ende lo que va a pasar es que mi operación va a tener que buscar ese buen desenvolvimiento a partir de acelerar, de forzar más el vehículo y eso termina siendo consumo de combustible. ¿Ya? A nivel de alineamiento, igual está relacionado con el tema del mantenimiento, ¿no? De todas maneras, también hay un impacto de todos los sistemas que reciben ese tipo de operación de mantenimiento. Por el lado del chofer, hay tres factores bien interesantes. Uno es el tema de la actitud, ¿no? O sea, cómo esta persona se desenvuelve en el trabajo a partir de sus competencias laborales más que técnicas a nivel de la operación. Cómo él se siente respecto al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y qué reacciones puede tomar en el trabajo frente al vehículo. Este tema es bien, bien interesante poder entenderlo y atacarlo, por ejemplo, con una estrategia adecuada, ayuda a que el consumo de combustible pueda reducirse. Yo acá tengo una experiencia muy, muy interesante que en un ratito más les compartiré para que vean un poco el análisis que se pudo hacer, ¿ya? De ahí el tema de educación, o sea, ahí estamos hablando ya del tema, digamos, de la capacitación que pueda tener un chofer, ¿no? Y pasa que muchas veces por el hecho mismo de que un chofer ya tenga una determinada experiencia, este, no quiera recibir capacitación. Y nosotros sabemos que los vehículos tienen diferentes regímenes de operación. Entonces, no es igual operar pues un camión A que un camión B. Y entonces muchas veces pasa que los choferes con mayor experiencia se oponen a su capacitación justamente por el hecho de que ellos dicen que ya llevan una serie de años en operación y que no les pueden enseñar ya cómo operar una máquina, ¿no? Y entonces ahí ya entramos a hablar de lo que es una operación técnica. Y eso es favorable poder desarrollarlo, ¿no? Porque justamente eso les va a mostrar cómo ellos pueden impactar en la reducción de estos costos de operación, ¿ya? De ahí algunos malos hábitos que pues se pueden dar, ¿no? En la conducción, N cosas que se pueden dar y que obviamente me van a afectar
al consumo de combustible, ¿ya? De ahí a nivel de operación, porque claro, o sea, una cosa ya es ver al chofer por estos tres aspectos, pero después el chofer tiene que interactuar con las falencias del equipo y también con el drama de la operación. Y que cada operación que podemos tener acá en el Perú es distintiva y me genera diferentes condiciones a las que yo tengo que estar preparado y condicionado para desempeñarme. Entonces, el hecho del, por ejemplo, el control de la velocidad, ¿no? Sabemos que obviamente a mayor velocidad, mayor consumo de combustible, ¿correcto? Pero hay velocidades en las que, por ejemplo, en diferentes operaciones, el hecho de mantener una velocidad promedio mayor me genera reducción del consumo de combustible. ¿Ya? Y esto también en un ratito les voy a mostrar dónde pueden encontrar una información de una investigación que yo hice al respecto y para que lo chequeen. Ya es un artículo que está ahí en una revista que tenemos, que es una revista indexada, entonces para que puedan chequear esto, ¿ya? Entonces, lograr justamente el que se dé esa velocidad, digamos, casi constante, así sea una mayor velocidad, me va a permitir ahorrar combustible, ¿ya? Luego, también tenemos que entender pues que la calidad del combustible nos va a afectar, entonces muchas veces pedimos más allá de lo que realmente podemos dar. Entonces yo pido, no, que tienen que reducir el consumo de combustible. ¿Y dónde voy a tanquear? Ah, en el grifo Panchita 2 que está ahí a media ruta. Sí, pues si ese me está dando un combustible que tiene un alto contenido de elementos no admisibles, ¿no? Que están disminuyendo la calidad ahí del combustible. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema también es esencial para poder vigilarlo y poder gestionarlo de manera adecuada. Y de ahí el tema de las rutas. O sea, definitivamente las rutas con todos sus aspectos inherentes, tráfico, el tema de los rompemuelles, semáforos, el tema de, por ejemplo, si es una ruta muy sinuosa, si hay mucho cambio de niveles de altitud, cosas así. Todo esto tiene que estar bien conocido al respecto para que pueda yo generar ciertos estándares a nivel de ese consumo de combustible, ¿ya? De ahí el tema de las métricas, o sea, se refiere a cómo voy a proceder yo a hacer estas evaluaciones del consumo de combustible. Y claro, una recomendación, por ejemplo, que se da es la medición diaria y esto me va a ayudar y me va a condicionar a que justamente el consumo de combustible pueda mantenerse en ciertos niveles adecuados. De ahí están las pruebas en ruta. Muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y decimos, bueno, ya lo hice, pues hace 5 años yo ya he hecho una prueba en ruta, ¿no? Pero hay que hacerlo pues cada cierto tiempo, o sea, estar al lado de los choferes para que también ellos vean que hay una preocupación respecto a conocer un poco más todo el lugar de desplazamiento del vehículo, ¿no? Y de ahí, bueno, otros elementos que en este caso resalto los neumáticos, que condicionados por una presión errónea me van a generar consumo de combustible, ¿ya? De todas maneras, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a